Homo sapiens o creación divina. Aparentemente este fue y sigue siendo aún el gran dilema existencial humano. Sin embargo, estos cuestionamientos también germinaron durante la Edad Media. De hecho, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica aborda similares planteamientos e intenta dar respuesta a muchos de ellos en su obra que, por cierto, le valió reconocimiento y trascendencia. Es pues nuestra marcada necesidad humana de entender nuestro entorno, el mundo natural y los sistemas biológicos que lo componen. No obstante, fue a finales del siglo XIX que emerge un nuevo campo de estudio conocido como ecología, palabra acuñada por el alemán Ernst Haeckel, quien fuera a su vez gran admirador del trabajo de Darwin. En nuestro anterior y primer episodio de esta serie de 4 videos introductorios, examinamos los orígenes del ser humano, su evolución cognitiva y las consecuencias sociales y ambientales de nuestra expansión como especie. La ficha verde de hoy traerá a la discusión los impactos de la revolución industrial, aspectos de la conflictividad humana y nuestra histórica necesidad voraz por recursos naturales. Soy Shando Lukács, bienvenidos a su canal. La revolución industrial sin duda tuvo grandes aportes a la sociedad, especialmente en materia tecnológica, así como en el desarrollo del comercio, de la banca y la inyección de capitales. Toda esta vorágine generó nuevos puestos de trabajo. Esta época también conllevó a sustanciales mejoras en materia de sanidad, higiene y medicina humana. Adicionalmente, coadyuvó a la masificación del uso de vacunas y, consecuentemente, también a la reducción de la mortalidad infantil. Fue la revolución industrial y sus economías de escala las que también hicieron posible que el mundo moderno alcance una capacidad de producción y de distribución de alimentos sin precedentes, dejando sin piso con ello a los argumentos malthusianos de anteriores siglos. Como resultado, todos estos factores favorecieron el crecimiento de una población global de más de 1.000 millones de personas a inicios del siglo XIX. Entretanto, la decadencia de viejos imperios dio paso al surgimiento de nuevas naciones independientes, siendo algunas de estas actuales potencias contemporáneas. La ulterior pugna por el poder económico se puso de manifiesto en la necesidad de controlar diversos tipos de recursos, lo cual condujo a una inevitable escalada de hostilidades y de mucha fricción entre diversos países del Asia, Europa, África y del continente americano. Probablemente fue la escala bélica ocurrida durante la Primera Guerra Mundial la que reveló cómo nuestra avanzada tecnología fue puesta al servicio de una oscura naturaleza conflictiva, mientras que, sin lugar a duda, la Segunda Guerra Mundial no hizo más que ratificar nuestro innegable talento y creatividad como especie para la autodestrucción. Ambos trágicos períodos fueron cargados de muerte, migración, hambre, pobreza y absoluta desolación. No obstante, con la caída de Berlín y la capitulación del Imperio del Sol Naciente, la economía post-Segunda Guerra Mundial ya comenzaba, a inicios de 1950, a mostrar tasas de crecimiento sorprendentes y un considerable resurgimiento económico e industrial, especialmente en aquellos países y regímenes que, lustros atrás, yacían en ruinas. Sin embargo, la nueva prosperidad económica, cabe señalar, tampoco se caracterizó por una distribución equitativa ni de recursos ni de riquezas, lo cual se intensificó cuando el norte y el sur se convirtieron en dos formas polarizadas y simplistas también, en las que geopolíticamente se distinguían a los países industrializados de aquellos pertenecientes al tercer mundo. Famosa frase acuñada por el sociólogo francés Alfred Sauvy, aunque hoy en día es más común escuchar hablar de países desarrollados y países en vías de desarrollo. Con la consiguiente consolidación de dos potencias nace la Guerra Fría, con lo cual se exacerbaron las tensiones entre dos hegemónicas pero antagónicas maneras de administrar el mundo. Dicha silenciosa pero intensa carrera por la supremacía global impulsó aún más el desarrollo de tecnología bélica y nuclear, misma que ambos bandos utilizaban sin hesitar para amenazar al otro con borrarlo del mapa. Y al fin de cuentas a todos, que duda cabe,
Pero en un interesante y paulatino vuelco, la ruta nuclear fue gradualmente cediendo terreno al Grand Prix espacial. Y es que, aunque el soviético Yuri Gagarin fue el primer ser humano en orbitar la Tierra en 1961, es en 1969 el año en el que el primer Homo sapiens pisa la faz de la Luna, y con ello se rompe un hito. En otras palabras, el cielo ya no era el límite, sino la meta. Comparativamente hablando, el apogeo de recursos naturales resultantes de la primera globalización post-1492 fue secundada por una globalización más intensa y en franco aumento. El consecuente y fluido intercambio de materiales, bienes, productos y servicios permitió a muchos países aprovechar sus economías de escala, ventajas competitivas y comparativas y, claro está, su poder militar. Esto cimentó la presencia e influencia de varios gobiernos en las nuevas instancias multinacionales de gestión como son las Naciones Unidas o el Banco Mundial. De igual modo, el nacimiento y expansión de grandes empresas extractivas y manufactureras se tradujo en el éxito de, por ejemplo, petroleras multinacionales, eficientes cadenas de comida rápida, masivas corporaciones agroindustriales y varios titanes de bienes de consumo, entre otros. Ya para fines de los 90, un otrora tímido sector comenzó a galopar con más fuerza. Nos referimos al desarrollo de la alta tecnología y de las comunicaciones, pero por sobre todo al Internet de las cosas. Estos fugaces progresos comenzaron a pavimentar su trepidante camino desde los fines de 50, cuando vimos enormes avances en el campo de la computación. Desde la primera computadora ocupando varias habitaciones, atestiguamos la evolución e innovación en diseño y funcionalidad de diversos electrodomésticos, equipos médicos y más recientemente de una amplia gama de dispositivos electrónicos. Todos ellos fueron tornándose parte de nuestra vida diaria hasta el punto de hacernos, en algunos casos, dependientes de ellos. No obstante, la vida útil de, por ejemplo, vehículos y computadoras se vio intencionalmente reducida con el propósito de propiciar ciclos más cortos de compras, logrando así fomentar mayores frecuencias de consumo. Dicho de otra forma, la hoy omnipresente obsolescencia planificada o obsolescencia programada promueve un menor espacio temporal entre la adquisición de un producto, su consumo y su descarte. Es así como de forma paulatina, autos pesados y computadoras aparatosas dieron paso a vehículos más ligeros y ordenadores portátiles, más livianos y veloces, así como diversos gadgets ofreciendo ampliaciones y aplicaciones cada vez más atractivas. En todo caso, ha sido el boom global por la demanda de móviles inteligentes lo que no solamente ha facilitado nuestra capacidad de comunicación, sino que además ha modificado radicalmente la manera de expresarnos y de relacionarnos como especie. En resumen, la anticuada percepción de progreso de cuanto más grande mejor, entre comillas, fue definitivamente desplazada por la idea de cuanto más pequeño y eficiente, mucho mejor. El nuevo milenio se inició con una explosión en las tasas de consumo global. Por ejemplo, una China comunista cada vez más capitalista logró que durante la segunda década del siglo actual cerca de 300 millones de chinos formaran parte de la clase media. Esto, por ejemplo, gatilló un mayor consumo de proteína animal y resultante aumento en la demanda de maíz. Implicó además una gran explosión urbana seguida por un notable incremento en la necesidad por adquirir más materiales de construcción, más aparatos electrónicos y más vehículos, entre otros bienes de consumo y otros recursos. De hecho, solo en 2011 utilizamos el equivalente a 79 gigatoneladas de materiales y se calcula que para el 2060 requeriremos 167 gigatoneladas. Los hábitos de consumo del Homo sapiens desencadenaron a inicios de 1950 la plaga de la polución plástica, con más de 8.3 billones de toneladas producidas desde ese entonces, sumada a una abismal generación de residuos sólidos, eléctricos y tóxicos,
siendo los espacios naturales y el agua los más afectados. Por otra parte, también en los albores del año 2000, la data o la gestión de la información se convirtió en el nuevo petróleo. Del mismo modo, grandes pero también controversiales avances en la biotecnología dieron como resultado a Dolly, la oveja clonada, hito ocurrido en 1996. También el cifrado del código del genoma humano, nanotecnología y biología sintética, entre otros. Esta es la síntesis que muestra la gran transición que como especie pasamos de temerle a la naturaleza a poco entenderla para adaptarnos a ella, para luego saber cómo explotar sus recursos hasta el punto actual en el que somos capaces de crear una nueva naturaleza y con ella la potencial creación de quimeras, el sueño de revivir quizás criaturas inexistentes o incluso hasta redefinir el concepto de lo que significa ser humano a través de la modificación genética. Es así como el Homo sapiens pasó de recolectar frutos e insectos a jugar a ser una suerte de Homo Deus, manipulando una gran caja de Pandora. Sigamos colocando más fichas verdes a este gran rompecabezas. Soy Shandor Lukács, nos vemos en el próximo episodio.